¿ya? Y voy a grabar efectivamente lo que está pasando, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, hoy día vamos a ver mundo atómico. La última clase yo les estuve mostrando unos gráficos de número atómico Z versus abundancia relativa para que vieran que en el fondo les pueden preguntar en la prueba preguntas de análisis, síntesis, evaluación o preguntas de habilidad de pensamiento científico que les pregunten directamente por la información que podemos desprender o observar del gráfico. No sé si lo están viendo este gráfico de que mostré en la última clase, donde sale abundancia relativa de los elementos Sí se ve. químicos en el sistema solar. Ya, perfecto. Eh, ya, entonces como les dije anteriormente, en este gráfico que estuvimos discutiendo la última clase, la idea era que reconocieran que existe una relación entre el número atómico Z de un elemento y la abundancia relativa. Y ustedes mismos me dijeron que veían o observaban una tendencia general, exceptuando ciertos casos particulares, veían una relación, ¿no es cierto?, inversamente proporcional entre el número atómico, o Z, que es la cantidad de protones de un elemento químico, y la abundancia relativa en el universo, así como ver montones de otras cosas. Por ejemplo, que los elementos más abundantes eran el hidrógeno y el helio, y los menos abundantes eran los elementos, por ejemplo, radiactivos como el urano o el torio, y un montón de otras cosas, ¿ya? Pero en el fondo eso hacía alusión a lo que nosotros observábamos o afirmábamos. Luego les dije que había que hacer la diferencia entre conclusión o deducción o inferencia, que básicamente involucraba observar estos datos, pero agregar información oculta o establecer una relación de causa y efecto entre las variables, o agregar algo del contenido que nosotros manejábamos respecto a esta materia. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que el átomo está formado por protones y neutrones, y mientras mayor sea el número atómico o Z o cantidad de protones de un elemento, la masa atómica debería ser mayor, porque hay una proporcionalidad directa entre número atómico y cantidad total de ¿cómo se llama?, de partículas en el núcleo, por ende en la masa. Entonces, cuando yo hablo de conclusiones o de deducciones o inferencias, ahí yo podría, por ejemplo, en este caso, de este gráfico en particular, agregar la temática del número másico o de la masa de los elementos, que no sale directamente en las variables, sino que sería como algo ya más implícito, ¿ya? Eso a manera de comentario de la última clase. Bueno, acá tienen otro ejemplo de gráfico, ¿no es cierto? Pero este gráfico a su vez, a esta vez es de energía de ionización respecto al Z o número atómico de un elemento, y como les decía anteriormente, se les podría poner gráficos de este estilo y luego, como les dije, hacerles dos tipos de preguntas diferentes. Una pregunta que estuviera relacionada con lo que ustedes observan o pueden afirmar directamente del gráfico, y otra sería establecer una inferencia, una conclusión o una deducción que implicaría ver una relación de causa y efecto, o como les dije anteriormente, agregar o mencionar algún contenido que nosotros sabemos respecto de lo que se está presentando en el gráfico, ¿ya? Esto lo vamos a ver igual más adelante, ya solamente les estoy mostrando estos ejemplos de gráficos como para que vean que se pueden incluir en preguntas de habilidad de pensamiento científico o HPC, o se les puede también colocar en las preguntas, ¿no es cierto?, de análisis, síntesis y evaluación, ¿ya? Esta materia que estoy mostrando en particular es la materia de propiedades de la tabla periódica, que se preguntaban hasta antes de la prueba de transición, se preguntaban en la antigua PSU. Entonces, la razón por la cual estoy mostrando este gráfico es porque, aunque ya no se pregunten de manera directa las propiedades periódicas como la energía de ionización, eso no quita ni impide que el DEMRE pudiera poder publicarles o colocarles una pregunta que tuviera este gráfico. Porque, como les dije anteriormente, la habilidad de pensamiento científico o las habilidades de análisis, síntesis y evaluación eh, son habilidades que se supone que tienen que ser manejadas por todos los estudiantes y que básicamente permiten interpretar un gráfico, se tenga o no contenido de él. ¿Se entiende? Identificando las variables, ¿no es cierto?, que participan, cuáles son las relaciones que uno puede establecer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a entrar ahora de lleno. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta, porque vamos a entrar de lleno ahora en la materia de mundo atómico, ¿ya?
que sería la base para entrar posteriormente en la parte de enlace químico, que como les dije anteriormente, eso sí se va a preguntar en la prueba. Ya, esto de acá va a ser como la base para entender lo que viene. También les va a servir eventualmente para la universidad, y de aquí vamos a sacar preguntas, como les dije anteriormente, que pueden ser preguntas de análisis, síntesis, evaluación, o preguntas de habilidad de pensamiento científico mayoritariamente. Porque esto, así que voy a empezar a ver, no se los van a preguntar directamente, ¿ya? Estaba haciendo una introducción, Catalina, nada importante, y los que vienen incorporándose recién, estaba haciendo un breve repaso de lo que fue la última clase, y ahora estaba, ¿cómo se llama? Haciendo, ¿cómo se llama? Recién iniciando como lo que vamos a ver, ¿ya? Ya, entonces, si ustedes se fijan acá, tengo un poco lo que estuve hablando en la última clase de cómo avanza la ciencia. Si ustedes se fijan, la ciencia avanza en un contexto sociohistórico, vale decir, se va produciendo en un diálogo con la comunidad científica y con la sociedad, y en relación a los descubrimientos científicos que se manejan en un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo me pregunto qué es lo que se manejaba en la época de Dalton, que fue el primero en que formuló un modelo, o fue uno de los primeros que hizo una especie de compilado para tratar de formular un modelo atómico, la verdad es que en su época no se sabía, no se había descubierto las propiedades de la electricidad, por ejemplo, no se sabía la electricidad, no se sabía nada de la radiactividad. eh, Se sabía que la materia no se creaba ni se destruía, sino que se transformaba por la ley de conservación de la masa o de la materia, eso sí se sabía. eh, Se sabía la ley, por ejemplo, de las proporciones múltiples o las proporciones definidas, ese tipo de cosas sí se sabía, que tenía que ver con reacciones químicas, pero no se sabía nada más. Entonces, lo que formuló básicamente en este entonces señor, que básicamente era un profesor, fue como compilar la información que existía en ese momento y hacer como una publicación con, como les decía, un modelo atómico en particular, ¿ya? Luego, posteriormente, cuando llegamos al siglo XX, casi 100 años después, ya se conocía la electricidad, se estaba empezando a describir los fenómenos radiactivos por primera vez. Entonces, es en ese contexto que surgen ya los modelos atómicos con toda la formalidad posible, y dentro de los cuales tenemos el primer modelo eh, real probablemente tal, que fue el modelo de Thomson, que fue más o menos en esta época, y después, pocos años después, surge el modelo de Rutherford, y una década después aproximadamente, o unos años después, el modelo de Bohr, que coincide con el desarrollo de la física cuántica y de la mecánica cuántica, y posteriormente Schrödinger. Entonces, todos estos, como les dije, modelos siempre fueron como generados por un contexto social, como les dije, y por nuevos descubrimientos científicos. Si no se hubiera descubierto la radiactividad, no se podría haber formulado el modelo de Rutherford, ni menos el de Bohr o el de Schrödinger, ¿se entiende? O si no se hubiera desarrollado la física cuántica, tampoco se podrían haber desarrollado estos modelos. Entonces, fue necesario antes desarrollar una disciplina, hacer un descubrimiento eh, del área de la física que alimentara a su vez la química. Porque recuerden que las distintas áreas están en comunicación, están en un diálogo, no es que las áreas estén tan separadas unas de otras, ¿ya? Chicos, recién una compañera de ustedes me decía que si podía mandar el link para poder invitar a más personas. La verdad es que no sé cómo hacer eso, porque el Preu fue el que les mandó a ustedes los links iniciales a los grupos, y la idea es que las personas que al menos se integren inicialmente sean las que se inscribieron en un formulario, ¿ya? Esa es como la idea al principio. De ahí, obviamente, vamos a ir ampliando esto, ¿ya? Como les dije, la idea es hacer comunidad, la idea es ir apoyándonos mutuamente, recomendándonos entre distintos compañeros. Entonces, recién le dije a una compañera de ustedes, a Catalina, si no me equivoco, que no sé cómo mandar el link, y que, claro, inicialmente, ojalá sean los mismos que estuvieron, o la gente que estuvo la clase pasada, ¿ya? Pero obviamente la idea es que esto lo vayamos aumentando. Pero ustedes todos deberían tener el link, o deberían haberle mandado a un grupo de WhatsApp el link. Profe, entonces el link es el mismo que la clase pasada, ¿verdad?
Claro, Ah, el mismo supongo yo. Eh, Se supone que les tienen que haber mandado por el grupo. La semana pasada éramos 120 personas. Se supone que hay harta capacidad, obviamente, si ustedes conocen gente, sobre todo, que a lo mejor no esté haciendo preu, o a lo mejor, no sé, necesite reforzamiento, claro que podemos, ¿no es cierto?, ampliar la capacidad e invitar más gente, pero prefiero que se lo comenten por los grupos de WhatsApp, sobre todo al que está organizando esto, ¿ya? Yo estoy aquí como profe, no estoy como organizador de todo el tema, ¿ya? ya, es que yo creía que creo que había una confusión porque esta vez no mandaron el link, entonces yo creo que hay una confusión por eso más que nada. Ah, ya, entonces lo que me dijo Camila o Catalina, no sé quién fue recién, Sí, profe, a eso era lo que me entonces refería. mándenlo. Ya, ya, perfecto. No Es sé, que parece Camila, no sé quién fue que le... que parece que nos tienen bloqueados para hablar, entonces nosotros no podemos mandar nada a esos grupos. No, pero el link está más arribita. Ya, Si revisan el chat, está más arribita el link. ya. Mientras sea algo que sea correspondiente al grupo inicial, yo no tengo ningún problema. Si lo que no quería en el fondo es que esto se disparara para cualquier persona, porque les dije que lo ideal era contar con gente interesada y que en un principio ojalá esto les sirviera como ayuda principal, ya que no podían contar no sé, eh, con un respaldo de otros profesores o a lo mejor con un preuniversitario armado, porque hay gente que tiene la ayuda de un preu particular pagado, ¿se entiende? Entonces, ya, entonces, insisto, si en el fondo tienen ahí para enviarle a la gente que estuvo la semana pasada y no pudo participar, inicialmente manden el código. Aquí está el chat, lo publicaron, y si lo publicaron en Instagram, entonces quiere decir que está abierto al público, ¿sí? Lo que pasa es que la idea es Sí. priorizar a la gente que se inscribió, ¿ya? Ya, pero envíenlo, no hay Hola, problema. hola, profesor Jorge, soy la profe Carolina. Ah, Me colé a hola, su clase. Saludos. Y quería decirle que al menos en Instagram está compartido el código y el password de la clase. ya. Así que podrían compartir eso los chiquillos para mientras tanto. Sí, sí, de hecho me lo estaban preguntando y yo les dije que no lo sabía y que en el fondo la prioridad era como enviárselo a los que habían participado, pero envíenlo nomás. Pues, sí, la gracia es que participen las personas. Po. Lo que hace que, Sí. claro, que la idea inicial era que participara inicialmente los inscritos. Ajá, sí, sí, ahí compartieron Ya, el gracias, profe código y Caro. el password. De nada, y gracias Ya, a ya, Fer, gracias. que Gracias. Fer compartió No, el ID y el password de la reunión. Así que gracias, Fer. Eso. gracias, profe Caro, desde la distancia aquí. Desde la distancia te doy un saludo. Sí, Un saludos saludo de también. 15.000 kilómetros de distancia. Del hemisferio norte. Sí, saludos. Estamos un poquito lejos, pero gracias a Zoom estamos cerca. Estamos Salió cerca igual. eslogan. De corazón, sí. Sí, sí, eso. Ya. Sí, pues Sigamos con la clase. la profe Caro internacional, no se olviden, chicos. Ya, Sí, ya. ya chicos, compártanlo nomás, ya no hay problema, ya. Como les dije, yo estoy como profe aquí más que como organizador, pero si ustedes, ¿no es cierto?, conocen a alguien que pueda estar interesado y sobre todo no tenga la ayuda de un preu, porque piensen primero en las personas que puedan realmente necesitarlo, ¿ya? Eh, Aquí no estamos haciendo una discriminación de la gente que sí está en preu, que no está en preu, qué sé yo. Aquí la idea es contar con gente interesada, pero en la medida de lo posible también tratemos de ayudar a los que más lo necesitan, ¿ya? Pero todos son bienvenidos, por supuesto. Ya, entonces, estoy volviendo al tema de los modelos atómicos. Si ustedes se fijan, Thomson publicó su modelo en el año 1904 y este modelo fue gracias a la invención de un tubo que se llama el tubo de rayos catódicos, que fue hecho con anterioridad a la experiencia o el experimento de Thomson, ¿ya? Si no hubiera existido este tubo de rayos catódicos y no se hubiera descrito el fenómeno de la electricidad, no hubiera sido posible el descubrimiento o la formulación, ¿no es cierto?, del modelo de Thomson. Por eso les dije que la ciencia avanza eh, en diálogo con el contexto social e histórico y con las distintas ciencias y con los distintos descubrimientos científicos que se van haciendo. El tubo de rayos catódicos, para el que no lo sabe, es en el fondo un tubo fluorescente.
Si ustedes tienen un tubo fluorescente en su casa, eso básicamente es un tubo de rayos catódicos, que se caracteriza por tener un cátodo y un ánodo que están conectados a una fuente de poder que permite, ¿no es cierto?, que haya un flujo de electrones en dirección desde el cátodo a el ánodo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en este aparato, si ustedes se fijan, yo tengo unas placas cargadas, electroimanes en el fondo, que tienen carga positiva o negativa, y lo que quería hacer Thomson básicamente era determinar, cuál era la polaridad o la carga de este rayo catódico que se emitía, como les decía anteriormente, desde el cátodo hacia el ánodo. ¿Ya? También con este dispositivo que les dije que no lo inventó él, sino otro científico, tenía una pantalla fluorescente que podía reaccionar a cualquier tipo de emisión. Entonces, estaba esto al vacío, y si ustedes se fijan, aquí en el fondo del cátodo emite un haz de partículas que sabemos que son electrones, en dirección al ánodo, y hay algunos de ellos que, porque habían algunos orificios en esta placa, que podían seguir de largo en dirección hasta estos electroimanes, y si ustedes se fijan, el rayo se acercó en dirección hacia el electroimán positivo o hacia la carga positiva. Eso demostró automáticamente que la polaridad de este rayo catódico era de carga negativa. Esto se detectó obviamente en la pantalla fluorescente, como les decía anteriormente, ¿ya? Repeliendo en el fondo la carga negativa, pero acercándose a o sintiéndose atraído hacia la electroimán con carga positiva. Entonces, los rayos catódicos en el fondo son electrones que son emitidos, como les decía anteriormente, a partir de una lámina metálica que se conoce como cátodo, la cual estaba conectada a una fuente de poder. Así que lo que en el fondo hizo Thomson fue descubrir o describir la naturaleza química del rayo catódico, porque ya se había inventado este aparato, como les dije anteriormente, y ya se sabía que había un rayo. Lo que pasa es que no se había descrito propiamente tal. Él lo describió y descubrió que tenía una polaridad negativa, tenía una carga negativa porque se sentía ser atraída por este electroimán positivo. Por lo tanto, gracias a él se pudo descubrir, ¿no es cierto?, el electrón, porque los rayos catódicos, como le dije, son electrones. Entonces él postuló que los rayos catódicos en el fondo estaban constituidos por partículas que les puso electrones, obviamente, y los átomos en la naturaleza eran neutros, básicamente porque la suma de cargas positivas con negativas finalmente daba el átomo que estuviera neutro, que no tuviera polaridad. Hasta antes de Thomson, el modelo de Dalton, que fue el primer esfuerzo por tratar de hacer un modelo, reconocía que la materia estaba formada por una unidad básica indivisible que era el átomo, que era neutro, era un átomo y que era neutro, y postulaba, ¿no es cierto?, que todos los átomos de un mismo elemento eran iguales entre sí, y que básicamente los átomos se organizaban y se ordenaban en moléculas o compuestos. Dependiendo de la combinación de los átomos, ustedes tenían distintos tipos de moléculas o compuestos, cumpliendo el principio de conservación de la masa o de la materia, la cual dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Entonces, estos enunciados ya se sabían en la época de Dalton, como les comentaba, pero no se sabía nada de la naturaleza propia del átomo. Entonces tuvo que venir Thomson, como les contaba, después del descubrimiento de la electricidad, para poder construir por primera vez un modelo atómico propiamente tal, y con el estudio del tubo de rayos catódicos, él llegó, ¿no es cierto?, a la determinación de que este rayo catódico básicamente era un haz de electrones que se emitía desde el cátodo en dirección hacia el ánodo, como les comentaba anteriormente. Y gracias a los electroimanes que él puso de carga positiva o negativa, logró determinar que estos electrones tenían carga negativa. Entonces los átomos eran neutros porque los electrones, que eran partículas de carga negativa, se incrustaban en una masa positiva sólida que era el átomo en sí. Entonces a este modelo se le llamó el modelo de budín de pasas porque los electrones básicamente eran como choco chips insertos en una masa del muffin o del queque que tenía carga positiva. ¿De acuerdo?
Entonces, este modelo, si ustedes se fijan, es un modelo que nos acerca a lo que en la actualidad sabemos, pues, porque en la actualidad sabemos otra cosa. Entonces la idea es que, si ustedes se fijan, el modelo de Thomson fue por primera vez el primer modelo atómico decente, porque Dalton, él básicamente tenía una serie de enunciados o premisas, ¿no es cierto? O incluso leyes, porque citaba la ley de conservación de la masa de Lavoisier, o de la materia de Lavoisier, pero en el fondo no tenía una información precisa del átomo en sí. Entonces, Thomson fue el primero en decir, mira, hay partículas dentro del átomo que se llaman electrones, que, ¿no es cierto?, lo logró describir gracias al tubo de rayos catódicos, ¿ya? Pero para el modelo de él, el átomo era un sólido, y como les dije, era un modelo continuo, no había discontinuidad de la materia, como lo que postuló posteriormente Rutherford. Cuando Rutherford postuló su modelo planetario, esto fue posible gracias a que ya se había descrito y se había trabajado con radiactividad, o con los fenómenos de la radiación, porque él trabajó con un mineral de uranio. Los minerales de uranio o los yacimientos de elementos radiactivos, de manera espontánea y natural, emiten radiaciones alfa y radiación beta, bueno, también gamma, y la radiación tiene la facultad de poder atravesar paredes u objetos, y se puede eso determinar a través de una pantalla que detecte esas partículas. En esta época también se estaba describiendo, ¿no es cierto?, el tema famoso de los rayos X también, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, él usó una caja de plomo, que de adrede fue de plomo, porque el plomo absorbe la radiación alfa. La radiación alfa corresponde a la masa de un átomo de helio. El helio, para el que no lo sabe, es un gas que está formado por un núcleo que tiene 2 protones y 2 neutrones, ¿ya? Entonces, las partículas alfa se caracterizan por ser partículas que equivalen a la masa de un átomo de helio, pero que se encuentran polarizadas con carga positiva. O sea, están ionizadas, digamos, ¿ya? Entonces, él agarró una caja de plomo que justamente absorbía esta radiación, pero dejó un orificio muy pequeño para que las partículas, ¿no es cierto?, pasaran a través de ese espacio, de ese orificio, y se proyectaran sobre una lámina de oro, que se supone que era el material o uno de los materiales más densos de la naturaleza. Acuérdense que la densidad del oro es prácticamente el doble de la del hierro, es aproximadamente 18 o 19 gramos por centímetro cúbico de materia. No es el más denso, pero es uno de los más densos de la naturaleza. Hay otro elemento que es más denso y otro material, ¿no?, de la tabla periódica, no recuerdo cuál era, ¿ya? La cosa es que él usó esta lámina de oro, la bombardeó con partículas alfa, y él esperaba que, como tenía un sólido que tiene una de las mayores densidades de la naturaleza, las partículas rebotaran en su totalidad o en dirección hacia una pantalla fluorescente, pero lo que él observó fue que la mayoría de las partículas no rebotaron, sino que la mayoría de las partículas atravesaron la lámina de oro como si estuviera hueca, y lo cual no era así, porque él estaba tratando con un sólido, ¿ya? Entonces, este experimento que él hizo le llegó a la conclusión de que el átomo o los átomos deberían tener espacio entre ellos, que básicamente estarían dados por las órbitas por donde se desplazan los electrones, y que en cambio el núcleo era lo que concentraba, ¿no es cierto?, la masa del átomo. Entonces, la masa del átomo estaba concentrada en el núcleo, y luego había un vacío o un espacio en el cual se supone que circulaban los electrones, y por ese espacio o vacío era por donde podían atravesar las partículas alfa o cualquier radiación que impactara, en este caso, a una lámina de oro. Entonces, en el fondo fue el primero en postular un modelo discontinuo de la materia, vale decir, no es que el átomo sea un sólido, una especie de esfera sólida, sino que es una esfera hueca. Una esfera hueca. A la época de Rutherford ya se había descrito o se estaba describiendo la existencia del protón, porque con una modificación del tubo de rayos catódicos se logró analizar lo que se llaman los rayos anódicos. Y los rayos anódicos se descubrieron que eran un haz de partículas de carga positiva que finalmente terminaron siendo descritos como los protones. Por lo tanto, ya en la época de Rutherford y en el modelo de Rutherford, gracias a Thomson, con su modelo previo del budín de pasas, más Goldstein, que fue el que descubrió
los protones, finalmente pudo él afirmar que su modelo planetario estaba constituido por protones que se encontraban, ¿no es cierto?, en el núcleo del átomo y que concentraban la masa, y electrones que orbitaban alrededor como si fueran planetas. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda o consulta, chicos y chicas, o no sé, de lo que hemos visto hasta el momento. Si ustedes se fijan, este experimento nos serviría para preguntar una pregunta justamente a HPC, porque les podrían a ustedes directamente relatar esto que yo he estado contando y preguntarles cuál es la hipótesis acá, o cuáles son las conclusiones que se desprenden de este experimento. O sea, en el fondo les podrían preguntar el método científico, usando el experimento de Rutherford, que fue bombardear con partículas alfa una lámina de oro sólida y luego detectar lo que pasaba en una pantalla fluorescente, que es sensible a las emisiones. Entonces, alguien me puede decir, profe, esta materia ya no entra. Claro que no entra directamente, pero eso no quita que les puedan preguntar el experimento en particular de Rutherford o el de Thomson desde el punto de vista de una pregunta de habilidad de pensamiento científico para entender lo que significa hipótesis, observación, conclusión, o eventualmente lo que es modelo, como les dije anteriormente, o teoría, o ley o principio, ¿ya? Entonces, este modelo, como les dije, es el primer modelo que postula la discontinuidad de la materia, perdón, es el famoso modelo planetario. Rutherford lo que hizo fue inferir para sus cálculos particulares de la masa de los elementos, que lo más probable es que el protón no haya estado solo en el núcleo, sino que tenía que haber otra partícula presente. Entonces, él no descubrió el neutrón, el neutrón se descubrió un poco posterior a este experimento de Rutherford, pero permitió completar este modelo que postuló él, porque él predijo que debía existir otra partícula que debería estar presente en el núcleo del átomo junto con los protones, para poder explicar las diferencias de masa que él obtuvo respecto de los elementos, porque calcularon más o menos en la época cuál debería ser más o menos la relación o la masa aproximada de estas partículas, del protón, por ejemplo, y del electrón. Entonces, como quedaba una pequeña diferencia, él infirió que debía haber otra partícula que, como les dije más tarde, descubrieron que era el neutrón. Lo descubrió un científico de apellido Chadwick en esta época más o menos. Ya, posteriormente vino otro modelo, que era el modelo de Bohr. El modelo de Bohr ya involucra, como les contaba anteriormente, elementos de la física, o sea, de la mecánica cuántica, que también se estaba desarrollando en ese entonces, porque si ustedes se fijan en este modelo, lo que está hablando es de que el electrón es una partícula que tiene asignada una determinada cantidad de energía o cuantos, que tiene asignado paquetes de energía o cuantos. Y dependiendo de esos paquetes o energía o cuantos que tienen asignados los electrones, están asignados a una órbita específica u otra. Entonces, el modelo de Bohr sigue en relación al modelo planetario de Rutherford, pero en este modelo se postula que los electrones ocupan órbitas discretas y definidas desde el nivel más interno al nivel más externo de un átomo. Por lo tanto, los electrones no están en cualquier parte, ¿ya? Sino que los electrones están, como les contaba, en órbitas específicas o en zonas específicas estables alrededor del núcleo. Entonces él describe una escalera cuántica que va del nivel 1 hasta el nivel, sabemos hoy día hasta el nivel 7. Él decía que teóricamente podría ser muchos niveles, pero sabemos hoy día que la escalera cuántica va del nivel 1 al nivel 7. En este modelo, si ustedes se fijan, él trabajó con el elemento hidrógeno sobre todo, trabajó con los espectros de emisión de los elementos químicos. Él lo que hacía era aplicar energía a los elementos químicos y veía cuál era la luz, digamos, que emitían esos elementos. Porque en el fondo, básicamente, los electrones son capaces de absorber esa energía y luego hacen saltos cuánticos para cambiar de nivel en función de la energía que ustedes le aplicaron,
y luego para regresar a su nivel original, emiten esa energía que absorbió. Por lo tanto, de acuerdo a este modelo, los electrones absorben, transportan y liberan energía. Son partículas que tienen masa y carga negativa, pero que además tienen la facultad de ser capaces de transportar cuantos o paquetes energéticos. Y de hecho se comportan como ondas porque el movimiento que tienen no es lineal. De hecho, cuando ustedes le aplican suficiente energía a un electrón, se produce un salto cuántico. El salto cuántico significa que el electrón cambia de nivel al absorber energía. Entonces, si cambia de nivel y aparece en un nivel siguiente, es porque ustedes le aplicaron una cantidad suficiente, una cantidad de paquetes cuánticos o de cuantos suficiente para que haga el salto. Si usted no le aplica la cantidad suficiente, no va a saltar. Y digo salto porque no hace un desplazamiento lineal desde un nivel interno a un externo, sino que aparece y desaparece. O sea que en el fondo hace caso omiso del espacio, ¿entienden? O sea, como que no... Es como si ustedes estuvieran en la cocina y desaparecieran y luego aparecieran en el centro de la Plaza de Santiago, no sé. O aparecieran en Puerto Montt. Entonces usted me dice, ya, viajé, no, es que no viajó. Usted apareció y desapareció, hizo un salto cuántico. Entonces el salto cuántico, como una teletransportación, ocurre porque ustedes le aplican suficiente energía a un electrón, a una partícula que tiene masa, para que haga un salto cuántico. Luego hace el salto cuántico a otro nivel que no le corresponde, pero queda inestable. Entonces, para volver a estabilizarse, libera la energía que absorbió y vuelve a su nivel original, que era donde estaba estable y que le correspondía, digamos, inicialmente. Entonces, si ustedes se fijan, aquí aparece por primera vez el concepto de salto cuántico, que es un concepto que luego aparece en la ciencia ficción. Si ustedes son fanáticos del sci-fi o de, no sé, del viaje a la estrella o de, no sé, la literatura, el anime, el manga, lo que sea, no sé, películas que tratan esto como en el fondo de los viajes espaciales, no sé, o la posibilidad de que usted se aplica suficiente energía a un cuerpo que pueda trasladarse, ¿no es cierto?, a un lugar distante del universo. Ya eso más o menos fue como la aplicación que le hizo o la propaganda que le hizo el periodismo y la ciencia ficción a esto del salto cuántico, ¿ya? Entonces, el modelo actual, básicamente, que surge a partir del año 26 con Schrödinger, involucra el hecho de que el electrón se asume que es una partícula dual, porque se comporta como onda y como partícula, no se desplaza como una partícula tradicional, se desplaza a mucha velocidad, ¿ya? Se desplaza a mucha velocidad, viaja a mucha velocidad en un lugar muy pequeño, ¿no es cierto? Y como les dije anteriormente, no se mueve como un planeta, sino que se puede describir según una función o ecuación de onda, y uno lo que puede ver alrededor del núcleo del átomo son zonas donde existe la probabilidad de encontrar un electrón, pero tiene que estar regido por un principio, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que no podemos conocer simultáneamente la posición o la velocidad del electrón, o es una u otra cosa, pero no las dos simultáneamente. Recuerden que la velocidad viene incluida con un vector de desplazamiento, ¿sí? O sea que tiene dirección y sentido. Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg dice, como el electrón es una partícula que se comporta como onda, no podemos precisar estos dos elementos, o es uno o es el otro. ¿Por qué? Porque los electrones tienen un comportamiento dual y para describirlos nosotros tenemos que utilizar ecuaciones de onda que permiten determinar la probabilidad de encontrar un electrón en una determinada zona. Entonces, el orbital no es como una órbita, es una zona de probabilidad, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Aquí están hablando de anime. Ya, entonces, Profe, sí, ¿podría dígame, escucho explicarlo de perfecto. nuevo? Es que no entendí muy bien qué era lo que quería decir este Erwin, no sé pronunciar el nombre. En realidad, lo importante es que él incorpora los elementos de la mecánica cuántica o la física cuántica en el modelo, como le comentaba anteriormente, atómico, que complementa el modelo de Bohr, porque Bohr anteriormente, trabajando con los espectros de emisión de los elementos químicos, sobre todo del átomo de hidrógeno,
él determinó que los electrones se ubicaban en órbitas discretas, que iban del nivel más interno al más externo, como le contaba, del 1 al 7, y él describió que estos electrones tenían asignados paquetes cuánticos de energía. O sea que el electrón por sí mismo se comportaba como cuantos, porque no solamente los podía absorber, transportar o liberar, sino que además hacía desplazamientos no regidos o explicados por la física clásica, porque hace saltos cuánticos. Entonces se comportaba como onda, no como una partícula lineal, o que se Ya, mueve por la ya. física lineal. Entonces Schrödinger completó este modelo y él dijo, mire, son efectivamente órbitas discretas, pero esas órbitas discretas, que son zonas de probabilidad de encontrar un electrón, ¿no es cierto?, en torno al núcleo de un átomo, están incluidos dentro de estos niveles. O sea que él complejizó el modelo de Bohr, porque los niveles de Bohr, dentro de los niveles de energía, existen subcapas y orbitales. Y los orbitales tienen, como les dije, formas que se calculan a partir de la sumatoria de millones de puntos que se calculan a partir de una función o ecuación de onda, que permite, como les dije, calcular la probabilidad de encontrar un electrón en una determinada zona. Entonces hay que olvidarse esto de que el electrón es un planeta alrededor del Sol, así como el modelo de Rutherford. ¿Por qué? Porque el electrón se mueve de forma bizarra, se comporta como onda, se mueve a alta velocidad. Yo no sé si les mostré un video, la última clase que habla de esto. Creo que no les mostré un video. No, Justamente habla un poco de esto del... no, profe. Ya, el problema de los videos, el problema que tengo con los videos es que hay gente que tiene la internet pésima, o se le cae mucho, o está con el celular, que es itinerante, entonces el video se ve mal. O sea, se ve cortado. Pero Entonces lo que puede yo les voy a mandar hacer... un link y lo podemos ver después Sí, de la lo que voy a clase. hacer es que voy a proyectar eso. Lo que puedo hacer es que les voy a mandar el link para que ustedes lo puedan ver en su casa con calma, y yo lo puedo proyectar ahora, y bueno, los que puedan verlo bien, es cortito, ¿ya? Es cortito, pero habla un poco de Gracias, esto. profe. Ya, voy a seguir avanzando. Ya, acá tienen, ¿no es cierto? Tienen acá, si ustedes se fijan, una diapo que muestra que la materia está formada por moléculas. Ustedes saben que las moléculas son una unidad química de organización que está formado por varios átomos que se unen entre sí por enlaces químicos, que pueden ser covalentes, iónicos, etc. Luego, cuando yo analizo un átomo en particular, me doy cuenta de que prácticamente el 99,99% del volumen total del átomo es vacío. ¿Por qué? Porque el núcleo del átomo es lo que concentra la masa del elemento, pero esta, en términos de tamaño, es una pequeña fracción del diámetro total del átomo. Entonces, el átomo es muy chiquitito, pero el núcleo es aún más chiquitito. Y lo que hay entre medio del núcleo del átomo no sé, la periferia son espacios, por así decirlo, donde circulan los electrones a alta velocidad, estas partículas de carga, ¿no es cierto?, negativa, y que se comportan como onda y partícula. Dentro del núcleo, nosotros tenemos los protones y los neutrones, que son nucleones. Ya les conté que los protones los descubrió Goldstein con un tubo de rayos catódicos invertido, o sea, un tubo de rayos anódicos. Y luego, ¿no es cierto?, descubrieron los neutrones Chadwick, más o menos simultáneamente en la época de Bohr. Ya descubrieron que en el núcleo se encontraban los protones y los neutrones, que son las partículas que concentran la masa. O sea que la masa atómica no está dada por los electrones. Los electrones tienen una masa que es prácticamente 1000 veces o 1500 veces más inferior que la de un protón o de un neutrón. Entonces, al final, la masa de un átomo está dada fundamentalmente por el núcleo, que ya les dije que ocupa una pequeña fracción del tamaño total del átomo. Ahora, cada uno de estos protones o neutrones, a su vez, está formado por subpartículas. Ahí sale, aquí mencionan los quarks, pero yo les dije que esto no entra en la prueba de transición. La semana pasada me acuerdo que me preguntaron por el modelo estándar de partículas, y ya les dije que eso no entraba en la prueba. Ya en la prueba, a lo más, hay que tener como una noción genérica del modelo atómico, que básicamente habla del núcleo, donde están los nucleones, protones y neutrones, y los electrones en la periferia. Ya eso, con eso estamos al otro lado.
Aquí me mencionan, ¿no es cierto?, que el electrón tiene una masa que es aproximadamente 1850 veces más chico que la masa de un protón o de un neutrón, aproximadamente. Entonces, por aproximación de notación científica, yo no sé si ustedes han hecho aproximación de decimales, como son masas tan chicas, si yo las aproximo, finalmente las termino eliminando. Entonces, al final, como les dije, la masa fundamentalmente de un átomo cualquiera está dada por la suma de los protones o neutrones, pero no por el electrón en sí. El electrón tiene importancia por ser una partícula dual que permite transportar, absorber y liberar energía, y que tiene carga negativa, que sí es muy importante, porque la carga del electrón es idéntica a la del protón, pero opuesta. E igual en magnitud, pero de sentido opuesto, ¿ya? Entonces, al final, la masa está dada por protones y neutrones, como les dije, y la carga va a estar referida a la relación que ustedes tengan entre electrones y protones, o entre cargas negativas y cargas positivas. Bueno, acá me colocan la masa aproximada del átomo de hidrógeno, que es el átomo más sencillo de la naturaleza y el más abundante. El átomo de hidrógeno tiene una masa de 1,6 por 10 elevado a menos 24 gramos, o sea, una masa infinitesimalmente chica, que corresponde aproximadamente a la masa de un protón. De hecho, la masa de un protón equivale a esta masa. La masa de un protón equivale a esta masa. Porque el hidrógeno, para el que no lo sabe, es un pseudoátomo. Porque el hidrógeno, el isótopo más abundante del hidrógeno, tiene un protón y un solo electrón. Es Z1. Es Z1, tiene solo un protón y tiene solamente un electrón. No tiene neutrones. El hidrógeno más abundante, porque hay un hidrógeno que sí tiene neutrones, que es el deuterio, y el otro es el tritio, que son isótopos del hidrógeno radiactivo, ¿ya? Pero en general el átomo de hidrógeno común y corriente, el más abundante del universo, es el hidrógeno de masa 1 y que tiene Z1, tiene solo un protón. Por lo tanto, la masa del átomo de hidrógeno, que en el fondo es un protón, equivale a 1,6 por 10 elevado a menos 24 gramos. O sea, una masa ultra chica. Imagínense que el electrón es aún más chico, es como 1000 veces o 2000 veces más chico en masa. Entonces, por eso les dije que no se utiliza al final. Por aproximación de números significativos, solamente consideramos la suma de protones y neutrones. El neutrón se considera que tiene una masa similar a la del neutrón. No sé si tienen alguna duda o consulta. No, profe, dele nomás. No por mi parte, Ya, profe. súper. Profe, yo Ya, tengo muy una bien. consulta. Es que Dígame. lo que pasa es que yo estaba haciendo Escucho, como un sí. ensayo de química y me preguntó que entre protones y electrones la relación, ¿cuál era? Pero no supe cómo saber la respuesta. La relación es la que yo le estoy contando. La relación entre protones y neutrones, perdón, entre protones y electrones, quiero decir, es la relación de carga, porque en base a la cantidad de protones y electrones, usted va a establecer la carga formal del átomo. Por ejemplo, si un átomo tiene muchos más electrones que protones, va a ser un átomo con carga negativa o anión. Al revés, si el átomo tiene déficit de electrones, va a ser un átomo con carga positiva o catión. No sé si respondí su pregunta. Sí, profe. Gracias. Ya, súper. Claro. O sea, no es que sean iones, sino que son partículas con carga. Los iones son átomos, no son estas subpartículas, porque estas son partículas, son subpartículas atómicas, son partículas subatómicas, o sea que son las que forman los átomos. Si ustedes se fijan, los átomos están formados a partir de la interacción entre estas partículas. Entonces, la tabla periódica de los elementos nos muestra la historia del universo y cómo se van formando elementos más pesados a partir de la interacción entre estas partículas. De acuerdo a la teoría del Big Bang, primero teníamos solo energía o fotones o cuantos. Luego esos cuantos pasaron a formar materia. Y las primeras partículas que se fueron formando fueron partículas que forman estas partículas subatómicas. O sea, hay un montón de partículas de la teoría estándar de la física de las partículas, pero que no tiene sentido que lo mencione. Pero el hecho es que esas
como partículas pequeñitas y permiten formar electrones, protones y neutrones, ¿ya? Y en base a esta combinación de estas partículas subatómicas, usted va formando todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, si yo les hablo de la tabla periódica, usted se da cuenta que el elemento más abundante del universo es el hidrógeno, que fue el primer átomo en aparecer, porque acabo de decirles que era solo un protón y un electrón. Cuando a todo esto, ustedes pueden interconvertir protones y neutrones entre sí. Luego aparece el helio, que es un elemento de la tabla periódica que tiene 2 protones y 2 neutrones, y además tiene 2 electrones orbitando alrededor del átomo. O sea, entonces este elemento ya es más pesado porque tiene masa 4, 4 unidades de masa atómica, porque tengo 2 protones y 2 neutrones. Como ya les dije anteriormente, la masa del protón es similar a la del neutrón, que es aproximadamente 1,6 por 10 elevado a menos 24 gramos. De hecho, aproximadamente, el helio es el doble de masa, o sea, es 4 veces, perdón, la masa del átomo de hidrógeno. Acá no sale la masa, aquí tengo solamente el Z por si acaso. No sale la masa atómica, aquí tengo el Z. Entonces, el hidrógeno tiene Z1 y masa 1. El helio tiene Z2 y masa 4. El litio tiene Z3 y masa 6,9, o sea, 7 prácticamente. Y así voy avanzando. Entonces, se supone que los elementos más livianos se formaron, como les dije, a partir de la combinación de estas partículas subatómicas, y luego estos átomos livianos, por reacciones termonucleares de fusión nuclear, fueron formando cada vez átomos más pesados. Luego la estrella, esto ocurrió en las estrellas, en el interior de las estrellas de los soles. Entonces, la primera generación de estrellas tuvo que colapsar y morir y liberar una gran cantidad de polvo cósmico con los elementos que fueron más pesados y que se fueron formando en el núcleo principalmente. Pero en un comienzo todo era hidrógeno y helio, no existían los demás elementos. Después surgen nuevas estrellas que van surgiendo, que van haciendo el mismo proceso y que eventualmente van produciendo cada vez elementos más pesados, como les decía. ¿Ya? De hecho, Carl Sagan decía que nosotros éramos producto de una segunda generación de estrellas por la historia del Big Bang o del universo. Los tipos de elementos que existen en nuestro sistema solar y la edad del Sol, que no es tan antigua, ya el Sol es un Sol relativamente juvenil comparado con otras estrellas. Entonces, en el fondo, para tener elementos más pesados, es necesario que haya habido una estrella que murió previamente y que liberó, como les dije, estos elementos. Y estos elementos se fueron formando en el interior porque fue ocurriendo procesos de fusión nuclear, donde a altas temperaturas se van combinando estas partículas subatómicas, como les dije, y mientras más tenemos, más grande va a ser el átomo o el elemento químico. Entonces, en el modelo, como les dije, actual, se supone que sería más parecido a esto, pero los electrones estarían moviéndose, como les dije, en órbitas o describiendo, ¿no es cierto?, orbitales que no tienen esta forma, son formas bizarras, que no corresponden necesariamente a esta forma. A ver, déjenme mostrarle una órbita. A ver, creo que tengo aquí una órbita de... No sé, pues acá tengo, por ejemplo, una órbita... Acá tiene una órbita, ¿no es cierto?, de cómo se desplazan los electrones en los orbitales P. No sé si tengo una órbita más extraña. ¿Ya? Pero las órbitas no son como planetas alrededor del Sol, ¿se entiende? Pueden ser formas raras. Aquí hay un mono como... De hecho, en este monito se ve mejor. O sea, cada punto representa una ecuación de onda. Entonces, en el fondo, ¿dónde existe la probabilidad, como les dije, de encontrar un electrón? Entonces, los electrones se mueven de formas no lineales, no como la física clásica, y describen como volúmenes, se podría decir, que son complejos, que son bizarros, y que están descritos por ecuaciones de onda, como les contaba anteriormente. Entonces, el orbital no es una órbita, como les decía. Ya, no sé si hay alguna duda o consulta hasta el momento.
Esto no sé qué es. Son como un chiste, ¿ya? Esto se supone que es un electrón. ¿Y esto de aquí, qué es lo que es? Ah, miren, aquí tenemos la velocidad del electrón, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Qué les parece esa velocidad? ¿Qué les parece que el electrón se mueve a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo? Es harto rápido, ¿no es cierto? Y más encima se mueve de forma bizarra. Ya, entonces, dicho eso, eh, bueno, acá tengo como... ya, entonces, chicos y chicas, como para decirles en concreto, si ustedes se fijan, todo esto que yo estoy pasando era obligatorio hace un año, hace 2 años atrás, porque entraba en la prueba de selección universitaria, ¿ya? Y fue para la prueba de transición que se empezó a modificar el temario de química y se sacaron estos contenidos que antes se preguntaban con baja frecuencia, se preguntaban escasamente, eso es cierto, pero existía la posibilidad real de que les preguntaran acerca de modelos atómicos, teoría, o eventualmente, ¿no es cierto?, preguntas de lo que era el número másico, el Z, etc. Entonces, lo que yo estoy viendo, insisto, les va a servir para la base de lo que viene, que es enlace, que de enlace en adelante entra en la PDT, ¿ya? De enlace en adelante entra en la PDT. Pero igual me interesa que manejen esto porque les va a servir también para primer año de universidad, para el curso de Química General. Sí, antes entraba configuración electrónica y números cuánticos, pero eso la verdad es que no, ya no entra. Y respecto de la pregunta que me hacen en el chat aquí de la doble rendija, eh, claro, eso tiene que ver con el hecho de que se comporta como ondas el electrón, que el electrón tiene un comportamiento como onda, como le dije anteriormente. Y además estaba el tema de que se supone que el comportamiento del electrón cambiaba según el observador. O sea, dependiendo de cómo usted hiciera la observación, iba a tener un comportamiento u otro. Entonces, eso era lo que fue como un experimento que dio una cierta perplejidad, pero tenía que ver con el diseño. Eso de la doble rendija da para rato, porque tendría que explicar cuál fue el error metodológico que llegó a la primera conclusión que después se descartó o se refutó, pero no hace mucho. Se refutó hace como, no sé, 10 años atrás, no sé. Entonces, es un tema ese de la doble rendija, ¿ya? El lunes publican el temario, sí. Ahí vamos a tener, insisto, el temario que yo le estoy haciendo alusión es el temario que salió el año pasado. Y ahí lo que hicieron fue, como les dije, una purga de muchos contenidos. Entonces, el lunes, o cuando sea que publique el DEMRE el próximo temario, vamos a tener toda la certeza, 100%, de cuáles van a ser los temas finalmente para este año. Y si, como les dije en la primera clase, lo más probable es que saquen más que agreguen. O que haya una disminución más que agregar preguntas. No van a agregar preguntas, ¿entienden? Lo que pueden hacer es quitar preguntas o hacer un rearreglo del contenido, pero nunca va a ser agregar más, ¿se entiende? Siempre va a ser para que haya una baja de complejidad, ya sea preguntas o contenido. Ya, entonces sigamos con esto para ir avanzando. Tenemos que todos los elementos de la tabla tienen dos números que los describen fundamentalmente. Recuerden que la tabla periódica tiene elementos que se representan por letras o símbolos. Entonces, yo tengo dos números asociados a los símbolos químicos, que son el Z, o número atómico, y el número másico, o el número de masa. Como ya les dije, el número másico está dado por la suma de protones y neutrones, mientras que el número atómico fundamentalmente me indica la cantidad de protones que tiene el núcleo de un átomo. Esa es la pregunta que decía otra compañera recién, que tenía que ver con PSU antiguas. Si ustedes agarran una PSU del año 2018, por ejemplo, o 2017, o 2019 inclusive, se van a encontrar que esos modelos que tiene el DEMRE traen dentro de sus preguntas, eventualmente preguntas de estas materias que yo le estoy pasando ahora, que era parte del antiguo temario, ¿entienden? Entonces, eso se cambió un poco para la prueba de transición. Entonces, como bien decía acá su compañera, el lunes vamos a tener claridad final de cuál va a ser el temario definitivo para este año, pero siempre, como les dije, va a ser a la baja. Entonces, si ustedes se fijan, antiguamente en la prueba preguntaban lo que eran los aniones y los iones.
Igual tiene que saber esto, porque para comprender el enlace iónico necesita saber lo que es un ión. Un ión es un átomo que no es neutro. Un átomo neutro tiene la misma cantidad de protones que electrones, o sea que cargas positivas igual que cargas negativas. Recuerden que el protón es una partícula subatómica que se encuentra en el núcleo, que tiene carga positiva exactamente idéntica a la carga del electrón, pero de signo opuesto. La carga está medida en coulombs y es una carga súper chica en magnitud. O sea, es como del orden de 10 elevado a menos 19 algo, ¿entienden? Entonces es algo muy chico. Lo que pasa es que uno lo estandariza y en vez de decir 0,0000 no sé cuánto, 0,9, uno dice 1. Ya porque lo estandariza. Es como la unidad de masa atómica. Pues. La unidad de masa atómica, o UMA, que es la base para el número másico de los elementos, también está estandarizada, porque uno habla en términos de UMA, pero la unidad de masa atómica equivale a 1,6 por 10 elevado a menos 24 gramos. O sea, un número ultra chico, pero en vez de decirlo con todos los ceros y los decimales, dijeron mejor digámosle 1 nomás, una UMA, ¿sí? Entonces, como les dije anteriormente, un átomo neutro es un átomo que tiene igual cantidad de electrones que de protones. Por lo tanto, el Z, o número atómico, o cantidad de protones, es igual a la cantidad de electrones. Así que si ustedes tienen un elemento que tiene Z10, significa que tiene 10 protones y 10 electrones si es que está neutro. Ahora, si yo tengo un elemento que por algún motivo ganó electrones, como sucede con los no metales, que tienden a reducirse. Para el que no lo sabe, en química, reducción, en biología también se usa este término, reducir significa cuando una especie química gana o captura electrones. Reducción o reducirse es cuando una especie química gana o captura electrones. Normalmente, los que tienen esa característica son los elementos no metálicos de la tabla periódica, que tienen la facultad, por tener alta electronegatividad o energía de ionización, tienen la facultad de capturar, de atraer y capturar electrones. ¿Ya? Entonces, los elementos químicos que tengan más electrones que protones, porque los capturaron, se llaman aniones. ¿Ya? Al revés, los elementos químicos que por algún motivo se hayan oxidado. ¿Qué significa oxidar? Oxidar significa entregar electrones. Oxidar significa entregar electrones. Entonces, si ustedes tienen una especie química que se oxida, es porque perdió electrones o regaló electrones. De tal forma que queda con un exceso de cargas positivas, porque antes tenía igual cantidad de protones y electrones, o cargas positivas que negativas, pero perdió electrones, porque los regaló o porque se los robaron. De tal forma que el átomo quedó con un déficit de cargas negativas y con un exceso de cargas positivas. A eso se le llama cationes. Y los que normalmente tienen este comportamiento químico son los metales. Los metales son las especies químicas que se tienden a oxidar. Que se tienden a oxidar. No sé si están entendiendo, por ejemplo, la relación que tiene esto. En la fotosíntesis, por ejemplo, más adelante, y eso sí es PDT por si acaso, vamos a hablar de la fase clara de la fotosíntesis y vamos a hablar de los fotosistemas y de la clorofila. Y la clorofila, en su estructura molecular, tiene un átomo de magnesio, que es un metal del grupo 2A de la tabla periódica, y ese metal tiene 2 electrones de valencia que, gracias a la luz del sol, pueden ser retirados. O sea que tiene que haber una oxidación. Por eso que en la fotosíntesis hay un proceso que se llama fotooxidación. Fotooxidación de la clorofila. Entonces me dice, ¿qué es fotooxidación, profe? Significa que yo hago que una especie química, en este caso un metal como el magnesio, ceda 2 electrones. Esos electrones además fueron cuantizados porque se le agregó energía proveniente de la luz del sol. Así que el fenómeno cuántico que hablábamos de los átomos, específicamente los electrones que pueden absorber, transportar y liberar energía, se aplica en la biología. De hecho, la gracia de la oxidación y la reducción en biología justamente es por esta propiedad que yo estoy diciendo, que la materia puede ser cuantizable, que los electrones de las moléculas orgánicas absorben fotones y esos fotones pueden, ¿no es cierto?, ser transportados por esta partícula subatómica y sirven para financiar bioprocesos, ¿ya? Todo se conecta. La oxidación y la reducción en biología, por eso les dije, es fundamental entenderla. Ya, oxidar es cuando ustedes tienen una especie química, sea orgánica o inorgánica, que cede electrones, que entrega electrones.
mientras que reducirse es cuando una especie química gana electrones. El concepto en química tiene que ver con estado de oxidación. El estado de oxidación tiene relación con la carga formal de un átomo. Es decir, si el átomo queda como catión o como anión, ¿ya? Por ahora, lo que yo quiero que entiendan es que los átomos que se transforman en aniones, o sea, los átomos que quedan con carga negativa, es porque se reducen, o sea, capturan electrones y por lo tanto quedan con un exceso de cargas negativas o electrones por sobre las cargas positivas o protones. Recuerden que aquí yo estoy hablando de química normal. Los protones y los neutrones en el núcleo no se modifican. Para modificarlos tendría que ser transmutación nuclear o tendría que ser fusión o fisión. Y esos son fenómenos nucleares, nosotros no vamos a ver eso. Toda la biología y toda la química se apoya en el señor electrón. El señor electrón aquí es el VIP, ¿entienden? El protagonista principal de toda la química y toda la biología es el electrón. Señor electrón es el más importante aquí de todos los tiempos, ¿ya? Por las propiedades que les he estado explicando en parte en los modelos atómicos. Ya, entonces, el electrón, como les dije, cuando un átomo captura un electrón es porque se reduce. ¿Qué significa reducir? Significa que su estado de oxidación se hace negativo. Eso lo vamos a ver más adelante, ya no quiero meterme en estado de oxidación todavía. Entonces, cualquier elemento o molécula que capture electrones se está reduciendo. Cuando un átomo captura electrones y esos electrones quedan en mayor cantidad que los protones o cargas positivas, el átomo se llama anión. Al revés, cuando un átomo pierde electrones, o sea, se oxida, lo que va a ocurrir es que va a quedar con un déficit de electrones y va a quedar con un exceso de protones, porque perdió electrones, ¿se entiende? Entonces a ese átomo se le llama catión. Gracias. Ya, súper. Ya, estos ejercicios salían antes en la prueba, y lo cual era bueno para muchos de ustedes porque servía para para tener preguntas correctas. ¿Se entiende? Eran preguntas bonus point, porque eran preguntas bonus porque en general, bueno, quizás hay alguien que a lo mejor no haya sabido hacerlo ya, pero al menos la mayoría de los estudiantes sabía cómo calcular los protones, los neutrones y los electrones de un ejemplo así. Lo que hacía un estudiante cuando se encontraba con un ejemplo así, como el magnesio con carga más 2, o sea, un catión, primero, para calcular el Z, se calculaba súper fácil porque era básicamente mirar el Z, o sea, el número atómico, la cantidad de protones. El número másico normalmente siempre es mayor que el Z, porque el número másico incluye al Z. Ya dije que el número másico, o el número de masa, es la suma de protones más neutrones. Porque los protones y los neutrones que les dije que tenían aproximadamente una unidad de masa atómica cada uno, eran los que hacían la masa de un átomo. Los electrones no tenían nada que ver con la masa. Entonces, si yo tengo aquí 24,12, me da cuenta al tiro que el número másico era 24 y el Z era 12. O sea, 12 protones. Luego hago la resta entre el número másico y el Z, que me da 12 también. Por lo tanto, 12 protones y 12 neutrones. Y luego, el número que tengo asociado a la carga positiva, en este caso el 2, se lo restaba al Z, de tal forma que tenía la cantidad total de electrones en este catión. Entonces la regla que yo les decía a mis estudiantes hace como 2 o 3 años atrás, ya hacía muchos años atrás, era cuando vean un número asociado a una carga positiva, ese número se lo van a restar al Z. Y al revés, cuando vean un número asociado a una carga negativa, ese número se lo van a sumar al Z para calcular la cantidad de electrones. Entonces, por ejemplo, aquí, usted me dice, profe, yo no veo nada, ahí hay un 1. Ese número 1 se lo sumamos al Z y nos va a dar la cantidad de electrones totales que van a ser 36, porque va a ser 35 más 1, ¿sí? Acá abajo tengo 2 cargas en exceso. Entonces estas 2 cargas se las voy a sumar al Z y me va a dar un total de 10 electrones. No sé si me siguen, chicos, con el razonamiento. De todas formas, esto ya no se lo van a preguntar, así que a menos que el DEMRE dijera algo lo contrario, pero no lo va a agregar a esta altura. ¿Se entiende más o menos, no, chicos? Profe, no entendí muy bien, ¿lo Esto puede sería explicar de catión. nuevo, por favor? Sí, no hay problema. Se supone que para calcular los neutrones, usted tiene que restarle al número másico el Z, o sea, el número de protones. En este caso, el número de protones es 12, acá el número de protones es 35 y acá el número de protones es 8. Para calcular los neutrones, usted va a restarle el número másico, al número másico le va a restar el Z. Por ejemplo, aquí sería 24 menos 12.
eso nos va a dar 12. Acá sería 79 menos 35, eso nos va a dar 44, y aquí sería 16 menos 8, y eso nos va a dar 8. Para los electrones, en cambio, lo que vamos a hacer es, si yo tengo un número asociado a una carga positiva, ese número se lo voy a restar al Z. Se lo voy a restar al Z. En un catión, cuando tengan un catión, o sea, una carga positiva. O sea que sería aquí 12 menos 2, ¿sí? En cambio, cuando tengan una carga negativa, el número asociado a esa carga negativa, que en este caso aquí sería un 1 y aquí sería un 2, ese número se lo van a sumar al Z para calcular la cantidad de electrones. Entonces, cuando tengan un número asociado a una carga positiva, ese número se les va a restar al Z para calcular los electrones, pero cuando tengan una carga negativa, ese número asociado a la carga negativa se lo van a sumar al Z. Si no hay carga, el átomo está neutro, que significa que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Por lo tanto, si tuviera bromo solo, sin nada, el Z sería 35 y la cantidad de electrones sería 35, porque igual cantidad de cargas negativas, igual cantidad de cargas positivas. O sea, tengo una balanza, un equilibrio. No sé si se entendió, Valentina y los demás. Sí, profe. Sí, profe. Ya, a ver, insisto, si ustedes agarran una PSU del año 2014 o un año del 2017 o 2018, pueden encontrar esta clase de preguntas. Estas preguntas salían antes en la prueba de selección universitaria en química. Y está bien que, y obviamente se medían, ¿ya? No salían con mucha frecuencia, pero igual se preguntaban. Y fue el año pasado que decidieron banear esto. A mi juicio, no sé si fue tan bueno, porque estos temas la mayoría de los estudiantes los manejaba. No era como que alguien dijera, oye, esto es tan difícil que en realidad lo vamos a suprimir completamente. Yo creo que lo hicieron por configuración. Configuración fue como el tema que quisieron banear y por eso lo eliminaron todo esto. Pero creo que habían cosas que podrían haber dejado y que los podrían haber favorecido a ustedes, ¿ya? Por eso les dije, tenemos que esperar qué va a decir el DEMRE el lunes, como decía cada una de sus compañeras. Entonces, si ustedes se fijan acá, tengo tipos de átomos. Entonces, Dalton, en su modelo, o sea, en su primera propuesta, que trató de ser modelo, él decía que los átomos eran la unidad básica de la materia, que eran todos neutros, y a lo que ya sabemos que está malo, y él decía que los átomos, ¿no es cierto?, de un mismo elemento eran todos iguales entre sí. Por lo tanto, usted tenía un solo tipo de hidrógeno, un solo tipo de carbono, un solo tipo de hidrógeno, o sea, de nitrógeno, un solo tipo de elemento por cada casillero de la tabla periódica, por cada tipo de átomo, lo cual sabemos hoy día que no es así, porque nosotros hoy día conocemos que hay isótopos, que son variantes del mismo elemento. La única condición para tener un mismo elemento es que sea la misma letra, obviamente, y que tenga el mismo Z. O sea que lo que da identidad química es el Z. El Z es lo que da la identidad química de un elemento. El Z, y no la masa, o el número másico, que es lo que estaría acá arriba en este caso, el Z es lo que nos da la identidad química del elemento. Entonces, iso es un prefijo en griego que significa igual. ¿Ya? Entonces, los isótopos son elementos que tienen igual Z, pero tienen distinta masa, porque lo que cambia es el número total de neutrones. El número de neutrones es lo que cambia, pero lo demás es todo igual. Luego tenían un concepto que se llamaba los isóbaros, que eran los elementos que tenían igual suma total de partículas, o sea, igual número másico, pero tenían distintos Z, distinta cantidad de electrones y también distinta cantidad de neutrones. Todo era diferente. Lo que era igual era la suma de la masa, en el fondo, el número másico, la suma de protones y neutrones era lo que era idéntico entre esos dos elementos. Como les dije, esto antes se preguntaba en la prueba, en la antigua PSU, y lo banearon, lo eliminaron, ¿ya? Después tenemos los elementos que se llaman isótonos, que son aquellos que comparten la cantidad total la cantidad de electrones entre sí. Por ejemplo, el nitrógeno con el boro no tienen nada en común, porque tienen distintos Z y distinta masa. Pero si usted resta 14 menos 7 y luego 12 menos 5, se da cuenta que nos da 7. Por lo tanto, el nitrógeno tiene 7 protones y 7 neutrones, y el boro tiene 5 protones y 7 neutrones. O sea que los isótonos tienen igual cantidad de neutrones.
¿ya? Esto también, como les dije antes, se preguntaba, pero ya no. Así que no me quiero detener mucho en esto, ¿ya? Ya, esto era el dolor de cabeza de los estudiantes hasta hace, como les dije, 1 o 2 años atrás. 2 años atrás era a ver, no era un dolor de cabeza para todos, era para algunos, ¿ya? Porque, insisto, creo que esta fue la razón por la cual decidieron banear la mitad de Mundo Atómico. Esta fue una de las razones por las cuales quisieron eliminar estos contenidos, porque asumen que la mayoría de los estudiantes, sobre todo los que vienen de liceos municipales o de educación municipal, estatal me refiero, probablemente veían mal estos contenidos, Profe, o no pero los eso tiene veían, que por eso ver que después con la configuración electrónica, ¿o no? sí, pues tiene que ver con configuración electrónica y como le dije, esto lo banearon el año pasado. La prueba de transición ya no evalúa configuración. El año pasado sacaron todo esto. Configuración electrónica Ah, ya, entraba ya. entraba hasta antes, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo se lo estoy pasando a ustedes? Se lo estoy pasando porque en el fondo esto les sirve de base para entender enlace, pero no porque se vaya a preguntar directamente. Es como lo que yo les decía de los modelos. Los modelos atómicos se los pueden preguntar mediante una pregunta de habilidad de pensamiento científico, para preguntarles por hipótesis o teoría o modelo, no sé, pero no porque les van a preguntar en sí la materia, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo estoy pasando? Porque en el fondo, como hay muchos que tienen vacíos, o asumo que tienen vacíos de química, prefiero partir de cero y no empezar y decirles, ya, chicos, vamos a partir de enlace y vamos a pasar configuración de Lewis de la nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo que pide el DEMRE. Entonces yo estoy haciendo como una pequeña como base para partir a ese tema de la prueba de transición, suponiendo que esto ya no va a entrar nunca más, porque ya les dije que la prueba lo baneó, ¿ya? Ya, entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que había que saber? A ver, lo primero que había que saber era que el modelo, que en el fondo con el cual estamos trabajando, es el modelo de Schrödinger. Ya les dije que el electrón es una partícula que tiene masa y carga negativa, pero además se comporta como cuanto, o como partícula fundamental de la energía. Tiene una naturaleza dual, onda y partícula. Entonces, para poder describir el electrón, no me sirve la física clásica, tengo que utilizar ecuaciones de onda, como les comentaba, a partir de las cuales determino 4 números cuánticos que me permiten describir el electrón y posicionarlo en un eje cartesiano, eh, que son el número cuántico principal o nivel de energía, el número cuántico secundario o azimutal, que es la subcapa o subnivel de energía, el número cuántico magnético o orientación espacial de los orbitales, que básicamente me describe como el tipo de orbital, y por último, el número de spin, que corresponde al sentido de giro o traslación de un electrón. Entonces, son 4 números cuánticos. El número cuántico principal, que es el nivel, el secundario, que es la subcapa, el número cuántico magnético, que es el orbital, y por último el spin, que es el sentido y rotación de un electrón. Entonces, ¿qué quiere decir esto traducido al español? Esto quiere decir en el fondo que ustedes tienen niveles de energía, tienen que imaginárselo como capas de cebolla, ¿sí? Esas capas de cebolla, a su vez, dentro de ella contienen subcapas, subzonas. Esas subzonas, a su vez, contienen orbitales, y los orbitales, a su vez, contienen electrones. Entonces, los electrones están dentro de orbitales, los cuales, a su vez, están dentro de subcapas o subniveles, y luego esos subniveles, a su vez, están dentro de un nivel o número cuántico principal, ¿ya? Ahora, los valores, o sea, los tipos de subcapa que existen son 4. La subcapa S, la P, la D y la F. Los tipos de subcapa que existen en los átomos son 4. Subcapa S, D y F, que corresponden a los valores de L igual a 0, 1, 2 y 3. 0 equivale a S, 1 equivale a P, 2 equivale a D y 3 equivale a F. ¿Ya? Son 2 formas de expresar la subcapa. La subcapa se puede expresar de forma numérica o de forma de letras, con letras S, P, D y F. ¿Ya? Ahora, el número cuántico magnético sale de los valores de L.
Entonces, dependiendo de los valores de L, ustedes van a tener más o menos números cuánticos magnéticos, lo que me va a indicar la cantidad de orbitales que tenga, ¿no es cierto?, una determinada subcapa o una determinada subnivel. Entonces, el número cuántico principal, como les dije, corresponde a un número que va del 1 al 7, que se corresponde con la tabla periódica de los elementos. Voy a mostrar la tabla periódica de los elementos. A ver, si ustedes se fijan en la tabla, acá la tengo. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuántas filas horizontales vemos en esta tabla? Que se llaman periodos a todo esto. Si ustedes se fijan, yo tengo una fila, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo 7 filas horizontales que parten de superior a inferior. Esas filas horizontales, que se conocen como periodos en la tabla, corresponden al nivel de energía en el cual los últimos electrones de los elementos están entrando. Por ejemplo, si yo les digo que tengo el francio, que es un metal alcalino del grupo 1A de la tabla periódica, que está acá abajo, y yo lo tengo en el grupo 7, yo sé que este elemento químico, metálico, tiene el último electrón está entrando en el nivel 7. Y esa característica lo comparte con todos los elementos del periodo 7. Todos los elementos que se mencionan acá, todos los elementos que se mencionan acá tienen sus electrones más externos o de la última capa ubicados en el nivel 7 de energía. O en el nivel 7 de energía, que es el nivel más externo, porque ya les dije que vamos del nivel 1 al nivel 7. Entonces, el 1 es el más interno y el 7 es el más externo. El 1 es el más interno y el 7 es el más externo. Ya, entonces, como les contaba anteriormente, en este modelo tenemos los niveles de energía que van del más interno al más externo. Del 1, como les contaba, al 7. Entonces, esto me indica básicamente el nivel de energía que tienen, ¿no es cierto?, los electrones que se ubiquen ahí. Ahora, dentro de cada uno de estos niveles de energía que van del 1 al 7, yo tengo subniveles o subcapas. Las subniveles o subcapas, que se representan por el número cuántico secundario, son la subcapa S, la subcapa P, la subcapa D y la subcapa F. Lo dije hace un rato atrás, ¿ya? Si no entiende esto, no se compliquen, porque les dije que esto ya no entra, ¿ya? Les va a servir para entrar configuración tradicional, y configuración tradicional nos permite entender enlace y luego Lewis, ¿ya? Así que, en fin, esto, si tienen dudas me interrumpen, no hay problema, ¿ya? Entonces, el número cuántico secundario está hablando de, como les dije anteriormente, el subnivel. Y tenemos 4 subniveles: el S, el P, el D y el F. El S, básicamente hay que imaginárselo como la sumatoria de millones de puntos que están dados por una ecuación de onda, ya les conté, que describen un volumen como esférico que está en un plano, en un eje cartesiano de 3 dimensiones, el eje X y Z. Entonces, todos los niveles de energía del 1 al 7 contienen una subcapa que se llama la subcapa S. Todos los niveles de energía del 1 al 7 tienen la subcapa S, que tendría más o menos esta forma, ¿ya? Sí, no hay problema. Los que tengan que irse, se supone que esto, la vez pasada estuvimos hasta como las 8:30 o 20 para las 9, así que con esto ya vamos a ir cerrando, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esta subcapa está presente en todos los niveles de energía y tiene como esta forma particular esférica. Luego tenemos otra subcapa que les conté que era la subcapa P, que no está presente en todos los niveles, aparece del nivel 2 en adelante. O sea que si usted me pregunta, profe, ¿el nivel 1 tiene la subcapa P? No. El nivel 1 tiene solo la subcapa S, y es el nivel 2 en adelante que aparece la P. O sea que tengo un 2P, un 3P, un 4P, un 5P, un 6P, un 7P. El P tiene forma de corbatas. Son corbatas, o sea, en el fondo la forma es así, mejor dicho. A ver, dejen buscar. Así es la forma, ¿ya? Es como, la subcapa P tiene la forma como de una, no sé, como una rosa de globos, ¿ya? Esa sería como la forma de la subcapa P, como una rosa de globos.
Ya, entonces, como les decía anteriormente, la subcapa P, ¿no es cierto?, tiene como esa forma de rosa de globos, que está, como les dije, en los tres planos del eje cartesiano, eje X y Z. Ahora, la subcapa D, que no sale acá, tiene una forma aún más rara, más bizarra, y la F aún más bizarra, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, me están diciendo que en el nivel 1 de energía tengo solamente una subcapa. En el nivel 2 de energía tengo dos subcapas. En el nivel 3 de energía tengo tres subcapas. Y en el nivel 4 de energía tengo cuatro subcapas. La subcapa del nivel 1 es la subcapa, se representa con 1S. ¿Por qué? Porque la única subcapa que tengo en el nivel 1 es la subcapa S, que les dije que se repetía en todos los niveles. Luego en el 2, aparte del S, aparece la subcapa P. Si ustedes se fijan, se le antepone el 2 porque el 2, en este caso, es el número que indica el número cuántico principal. Siempre tiene que ir antepuesto el número cuántico principal, ¿ya? Luego tengo el nivel 3, donde tengo tres subcapas. Por eso que hay un 3S, un 3P y un 3D. Luego tengo el nivel 4, donde tengo cuatro subcapas, que son el 4S, 4P, 4D y 4F. Dentro de cada una de estas subcapas, yo tengo los orbitales. En el caso de la subcapa S, siempre tengo solo un orbital. En el caso de la subcapa S, solamente tengo un solo orbital. Y lo van a imaginar como si fuera un casillero. No es un casillero, pero me refiero, lo van a imaginar, lo van a representar como un casillero. En la subcapa P, independiente si es del nivel 2, del 3 o del 4, la subcapa P tiene tres casilleros, o sea, tres orbitales. Tres casilleros, o sea, tres orbitales. Y por último, la subcapa D tiene 5 casilleros, o sea, 5 orbitales. Cada orbital, por si acaso, para el que no sabe, o casillero, puede alojar como máximo 2 electrones. Cada orbital o casillero puede alojar como máximo 2 electrones. Por lo tanto, si les digo que tengo la subcapa S, un solo orbital, en el nivel 1 de energía, significa que tengo solamente capacidad máxima para 2 electrones. ¿Sí? Los números cuánticos tienen relación con los orbitales. El que se relaciona con los orbitales es el número cuántico magnético, que voy a hablar ahora, ¿ya? Lo que pasa es que primero tiene el número cuántico principal, que es el nivel. Luego dentro del nivel tiene la subcapa. Dentro de la subcapa tiene los distintos tipos de orbitales. Y los orbitales, como les dije, son zonas de probabilidad de encontrar un electrón. Claro, sí. Se podría resumir como... De hecho, les voy a hacer un dibujo, ¿ya? Este dibujo que voy a hacerle a continuación es un dibujo que es como esquemático, ayuda a entender un poco más esta cuestión. Ya, entonces, como les decía anteriormente, tenemos el número cuántico principal y el secundario. El principal es el nivel y el secundario es la subcapa, que les dije que puede ser S, P, D o F. Dentro de cada subcapa se supone que yo tengo un orbital, o como les dije anteriormente, un casillero. Por cada orbital o casillero se supone que caben máximo 2 electrones. Entonces usted me dice, pero profe, aquí me están mostrando la subcapa P. Sí, la subcapa P está formada por 3 pares de globos que se disponen en el eje X, Y y Z. Cada uno de estos pares de globos que se dispone en distintos ejes se supone que tiene para máxima capacidad 2 electrones, porque cada uno de estos representa un orbital. Por lo tanto, en la subcapa P, que tiene 3 orbitales, a diferencia de la subcapa S, que tiene solo uno, la subcapa P, que tiene 3 orbitales, tiene capacidad máxima para 6 electrones en total, porque 2 por 3, 6. Si ustedes se fijan, acá tengo un orbital PX, un PI y un PZ. Por lo tanto, la subcapa P contiene 3 orbitales en distintos ejes cartesianos, que son el eje X, el eje Y y el eje Z. Cada uno de estos aloja como máximo 2 electrones. Por lo tanto, 2 por 3, 6 como máximo. Entonces, alguien me puede preguntar, pero profe, ¿cómo rayos sabemos o de dónde salen la cantidad de orbitales que tiene, ¿no es cierto?, una subcapa? Entonces, la respuesta es,
Para calcular usted la cantidad de orbitales que tiene una subcapa, lo que tiene que hacer es utilizar el número cuántico secundario, o L. Hace un rato atrás les dije que L igual a 0 equivalía a S. O sea que si yo le digo, mire, tengo la subcapa S, en el fondo estoy hablando de L igual a 0. Usted me dice, ¿por qué no fue 4? No es L igual a 0 porque tiene que ver con las ecuaciones de función de onda. Es muy complejo eso, ni siquiera podría explicárselo con profundidad, ¿ya? Eso tendría que verlo un físico. Lo que le puedo decir en el fondo es que un L igual a 0 equivale, ¿no es cierto?, a, en el fondo, una subcapa S, ¿ya? Si yo tengo un L igual a 0, luego me preguntan cuáles son los valores del número cuántico magnético que obtengo a partir de un L igual a 0, yo digo que los valores del número cuántico magnético, que en el fondo representa la cantidad de orbitales, se calculan a partir de menos L a más L, como sale acá en esta diapo. Dice, el número cuántico magnético terciario indica la orientación espacial en el espacio orbital, o dicho de otra forma, el orbital, punto, para no complicarse la cabeza. Y dice que se calcula desde menos L, pasando por 0, hasta más L. Entonces, si yo tengo una subcapa S que tiene un L igual a 0, yo no puedo decir que voy desde menos 0 a más 0, porque eso no existe. Lo único que puedo decir yo es que si tengo un L igual a 0, voy a tener un número cuántico magnético igual a 0, lo que significa que tengo un solo valor de número cuántico magnético. Si tengo un solo valor de número cuántico magnético, significa que tengo un solo orbital. Por lo tanto, en la subcapa S, independiente del nivel de energía, en la subcapa S tengo solo un solo orbital. Tengo solo un orbital. Entonces, usted me dice, ¿qué significa 0? 0 significa que tengo un solo valor de número cuántico magnético, por ende, un solo orbital. Luego usted me dice, profe, ¿qué significa una subcapa P? Una subcapa P significa un L igual a 1. Ya les dije que esto se calculó por ecuaciones de función de onda y todo lo demás, ¿ya? Una subcapa P significa un L igual a 1. Entonces, si a mí me dicen, ¿tendrá sentido decir desde menos 1 a más 1 pasando por 0? Si es que quiero calcular los valores de M o número cuántico magnético, la respuesta es sí. Tiene sentido ir desde menos 1 más 1 o de menos L a más L en el caso del P, porque P ya les dije que significaba L igual a 1. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, tengo tres valores de L, o sea, de M, quiero decir. Tengo menos 1, 0 y más 1, que serían tres valores de número cuántico magnético, por ende, tres orbitales, o tres orientaciones espaciales que representan cada uno un orbital. En el caso del D pasa lo mismo. El D equivalía a un L igual a 2. Si yo voy desde menos 2 a más 2 pasando por 0, voy a tener 5 valores de número cuántico magnético, lo que se traduce en 5 orbitales distintos con 5 distintas orientaciones espaciales. En el caso del F hay más valores todavía porque sería L igual a 3 y que a F, o sea que yo voy de menos 3 a más 3, o sea que tengo 7 valores distintos de número cuántico magnético. Ahora, traducido al español, esto quiere decir que en la subcapa S tengo un solo orbital o un solo casillero. En la subcapa P tengo 3 orbitales o 3 casilleros. En la subcapa D tengo 5 orbitales o 5 casilleros. Y en la subcapa F tengo 7 orbitales o 7 casilleros. En cada casillero, como les dije anteriormente, u orbital, tenemos como máxima capacidad para 2 electrones. Tenemos capacidad máxima para 2 electrones. Y cada electrón tiene un sentido de rotación y traslación específico. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen dos cargas negativas que se repelen mutuamente, no las pueden colocar en un lugar muy chico. Porque se odian y se repelen y la idea es que no se toquen. Entonces, de acuerdo a esto, el cuarto número cuántico, que sería el spin, permite que los electrones se mantengan separados cuando se encuentran en un mismo orbital. Que nunca se encuentren, porque van a tener una rotación y un movimiento que va a ser completamente antagónico o opuesto. Por lo tanto, nunca se van a encontrar. Así que si uno va por el sur, el otro está en el norte. Si uno gira a la derecha, el otro gira hacia la izquierda. Nunca se van a encontrar. Entonces, esto tiene relación con un principio, que es el principio de exclusión de Pauli, el cual dice, no pueden existir dos electrones
que compartan los mismos 4 números cuánticos. Al menos tienen que tener el spin distinto, si tuvieran todo lo demás igual. Ya, entonces, no sé, voy a hacer un mono. No sé si están muy chatos para ir cerrando ya. Como les dije, esta materia les va a servir como para entender lo que viene. No es una materia que se pregunte en la PSU. Y de hecho, si ustedes hubieran hecho, si yo le hubiera hecho a la clase a ustedes hace 3 años atrás, igual le hubiera dicho, miren, esto es para entender lo que viene, así que no lo tomen tan en serio. Ya voy a hacer un monito aquí rápidamente. Ya, acá tengo el núcleo del átomo. Tengo el nivel 1. El nivel 1 tiene la subcapa S. Luego tengo el nivel 2. El nivel 2 tiene la subcapa S y la subcapa P. Luego tengo el nivel 3. El nivel 3 tiene la subcapa S, P y D. Y así sucesivamente. A ver, voy a tratar de dibujarlo. Este mono que estoy haciendo aquí es como para que entiendan. Ya, ahí. Entonces, si ustedes se fijan acá, ya, entonces, yo voy del nivel más interno al nivel más externo, si se fijan. Entonces, en la subcapa S siempre tengo como máximo 2 electrones. En la subcapa S, siempre 2 electrones como máximo. Puede haber uno, como les dije, pero la cantidad máxima de electrones siempre por subcapa S va a ser 2 electrones, ¿ya? Luego tienen la P. La P les dije que estaba formada por 3 casilleros o por 3 orbitales, como que como máximo podían alejar 6 electrones. Entonces, si lo dibujara sería como así. No sé si me siguen la idea, pero como que tengo 3 orbitales. Entonces, si ustedes se fijan aquí, en el nivel 2 de energía puedo tener una capacidad máxima de 8 electrones. En cambio, en el nivel 1 solamente tenía capacidad para 2. No sé si me siguen la idea. Sí, profe. Luego, entonces, esto se va repitiendo, ¿se entiende? Luego el D, no me cabe aquí, pero tiene 5 casillas o 5 orbitales, los cuales tienen capacidad máxima para 10 electrones. Entonces, si ustedes se fijan, voy avanzando siempre de adentro hacia afuera. Entonces te me dice, ah, ya, qué entretenido, esto entra. No, pues le acabo de decir que no. Antes podrían haberle preguntado esto, no les va a servir para comprender esto, ¿ya? Ya voy a borrar esto. Voy a borrar esto, ¿ya? Ya, entonces. eh, todo esto que le estaba contando básicamente me ayudaba a hablar de la configuración electrónica estándar, que es la que tenían que saber, y eso sí se preguntaba antes, y nos va a servir para entender enlace, que tiene que ver con que la notación de la configuración electrónica estándar coloca los números cuánticos principales, luego coloca la subcapa, y luego usted coloca en un superíndice la cantidad de electrones que usted tiene en una determinada subcapa. Todo esto sirve para entender Lewis. Lewis entra en la PDT, igual que enlace. Entonces, esto que estoy mostrando aquí es para que entiendan lo que viene. Entonces, si ustedes se fijan, esto da pie para la famosa configuración electrónica estándar, que era más o menos lo que yo estaba anotándole recién en el dibujo que hice. Dejen ver si tengo acá la diapo. No sé qué. Ya voy a mostrarles acá. Ya. Fíjense bien, recién les mostré, ¿no es cierto? Recién les mostré cómo íbamos de la capa más interna a la capa más externa, ¿ya? Y les mostré, ¿no es cierto?, que
les mostré en el fondo que cada subcapa contiene un orbital o casilla, así les dije, un orbital o casilla, ¿ya? Tienen formas bizarras y todo, pero lo podemos simplificar por casilla. Entonces, se supone que usted va llenando los electrones o los va ubicando desde el nivel más interno al nivel más externo, ¿ya? Siguiendo un orden o una progresión. Sin embargo, esa progresión de llenado de los electrones del más interno o de la capa y subcapa más interna a la más externa no sigue un orden lógico necesariamente. Porque si ustedes se fijan en la regla de las diagonales, si alguien alguna vez la vio, que se basa en el principio de Aufbau, de mínima energía, nosotros vamos llenando los electrones del nivel más interno al más externo, siguiendo, como les dije, la energía y no necesariamente el orden geográfico o espacial. Porque si yo siguiera el orden geográfico o espacial, le haría el dibujo que le hice recién. El dibujo que le hice recién va del nivel 1 hasta el 7 y vamos colocando las subcapas respectivas de cada nivel, desde más interno a más externo. Entonces, si yo quisiera ir llenando con electrones, seguiría ese orden geográfico físico o orden espacial. Sin embargo, ese orden no se sigue porque lo que se sigue es esto, que se llama la regla de las diagonales, que como les dije anteriormente, se basa en el principio de Aufbau, o sea, el principio de llenado de mínima energía. Entonces, del nivel 1 y su subcapa S pasamos al 2S una vez que lo completamos, del 2S lo pasamos al 2P, del 2P al 3S, del 3S al 3P, del 3P al 4S, y de ahí al 3D, y de ahí seguimos, ¿ya? Entonces yo les decía a mis estudiantes antiguamente que se aprendieran de memoria desde el 1S hasta el 4S, por lo menos. Lo que pasara del 3D en adelante, en realidad, no era relevante para efecto de la prueba de selección universitaria, porque no iba a entrar ni en el común ni en el electivo. En términos de configuración, podían hacer preguntas genéricas, pero no una pregunta de configuración de elementos. Era muy raro que saliera una pregunta de eso, ¿entienden? Con los números cuánticos que les pasé anteriormente pasaba algo similar. Se preguntaban tarde, mal y nunca. Y cuando se preguntaban, eran preguntas genéricas, así como, ¿qué significa cada uno de estos números cuánticos? ¿Qué se entiende por número cuántico principal? Así como súper genérico, ¿entienden? No como una pregunta de describir los números cuánticos para un electrón en específico de un elemento. Entonces, ahora ni siquiera tienen que aprenderse esto, ¿ya? Tienen que entenderlo para lo que viene a continuación, como les decía. Bueno, acá me están mostrando esto del principio de Aufbau respecto de la energía involucrada en los electrones y los respectivos orbitales, ¿ya? Pero eso no es relevante que... bueno, acá me está... Ya, entonces, si ustedes se fijan, todo esto da paso para la configuración electrónica estándar que yo les comentaba. La configuración electrónica estándar tiene que ver con lo que yo les comenté anteriormente, que ustedes van desde el nivel más interno al más externo. Por lo tanto, dependiendo del Z del elemento, tengo una cantidad de electrones que yo voy a ir colocando de más adentro hacia más externo, pero siguiendo esta regla y teniendo claro que en la subcapa S como máximo caben 2 electrones, ya se lo dije varias veces. En cambio, en la subcapa P caben como máximo 6. ¿Por qué 6? Porque el P, independiente del nivel, tiene 3 orbitales o 3 casillas para capacidad de 2 electrones cada casilla o cada orbital, y 2 por 3, 6. Entonces, por eso aquí yo tengo el sodio, que es Z11, 11 electrones, y la configuración del sodio es 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Yo voy avanzando en la configuración electrónica estándar de este elemento, siempre partiendo de los niveles más internos, y una vez que lo completo sus subcapas, paso al siguiente subcapa o al siguiente nivel. Esta sería la configuración estándar que antes se preguntaba y que nos sirve para entender el enlace, que es lo que les dije que viene más adelante. Aquí me agregan algo de los números cuánticos. Como les dije, si me preguntaran por el último electrón, o sea, en los colegios o liceos, a veces, dependiendo del profe de química, les pasaban esta materia y les preguntaban cosas respecto del último electrón de valencia, o el electrón más externo de un elemento cualquiera, y les preguntaban por los números cuánticos de ese elemento, de ese electrón, perdón, más externo de ese elemento. Eso nunca salió en la... O sea, se preguntaba en los preuniversitarios. Por eso si ven facsímiles antiguos de preuniversitario CPH o Pedro Valdía, va a salir estas preguntas, pero estas preguntas al fin del día no salían en la prueba.
alguna vez de los 20 años de la prueba de selección universitaria salió quizás una pregunta de números cuánticos, pero nunca algo así como esto, determinar los 4 números cuánticos del último electrón de valencia de un elemento. Esa pregunta nunca salió, pero sí salía en los ensayos de los PREU. Bueno, acá me están contando un poco de la configuración electrónica estándar. Como les dije, seguimos ese orden. Los S se llenan con 2 y los P con 6, y podemos abreviar las configuraciones electrónicas de los elementos usando gases nobles. Podemos abreviar las configuraciones electrónicas de los elementos usando gases nobles. Entre corchetes, los gases nobles son helio, neón, argón, xenón, radón, etc. Tienen que ver una tabla periódica para los gases nobles. Helio, neón, argón, eran como los que típicamente se ven se veían en la prueba de selección universitaria, ¿ya? Ya, acá, y con esto cierro, ya, porque ya es demasiado, me imagino, para ustedes. Nadie me ha dicho nada, no tengo idea si están ahí o si están, no sé. Tienen que Sí, avisarme, profe, ya. Yo estamos. no tengo límite, Profe, aquí estamos. generalmente tengo un límite, Estamos, como les pero dije. igual la Ya, materia está súper. ahí un poco tensita, no sé, hay que como que digerir un poco. Ya, Está un poquito no hay problema, espontánea miren. aquí, poquito más. Ya, escuchen, la idea es la siguiente. Si ustedes me dicen, profe, esto lo van a preguntar, ¿qué es lo que les he dicho yo N veces? Que esto lo baneó la PSU, el DEMRE, quiero decir. Entonces la prueba de transición del año pasado no incluyó esto, lo incluyó de manera indirecta recién con el tema de enlace y Lewis. Por eso yo podría haber saltado todo esto y podría al tiro haber dicho, ya, vamos a ver Lewis, al tiro nomás, ¿ya? Y que entienda el que entienda. Pero la mayoría de los PREU, de hecho, yo no sé si algunos están en otro PREU, pero la mayoría de los PREU están pasando esta materia. Porque como les dije, hace 1 o 2 años atrás, esto se veía. Y se pasaba, y el que el DEMRE lo haya dejado afuera es otro cuento, ¿ya? Pero esta materia nos sirve para entender enlace. Entonces, si usted me dice, no, profe, es que no sabemos si lo van a preguntar, es que lo más probable es que no lo pregunten, ¿ya? Pero nos va a servir para entender enlace por esto mismo que le estoy mostrando de las casillas. Y con esto cierro hoy día. Exactamente, es que es el punto. Si fuéramos prácticos o pragmáticos, diríamos, empezamos con enlace y Lewis y listo. ¿Ya? Entonces nos comemos 3 clases o 3 semanas porque en realidad pasamos al tiro con Lewis, pero hay que explicar esto igual. Ya, entonces, chicos, ¿qué les dije yo recién? Les dije, tenemos desde el nivel más interno al más externo. Luego les dije que cada nivel tiene subcapas. Les dije que estaba la subcapa S, la P, la D y la F. Les dije que la subcapa S era una subcapa simple que tenía un solo orbital o casillero, independiente del nivel, con capacidad máxima para 2 electrones, los cuales si se meten en ese orbital tienen que tener spin opuesto. Así que si uno va para arriba, el otro va para abajo, que se representa con estas flechas que ustedes ven aquí, que es el spin, más un medio para arriba, menos un medio para abajo. Luego, cuando tengo orbitales, o sea, subcapas, perdón, P o D, yo voy a tener orbitales compuestos. Por ejemplo, el P, independiente del nivel, tiene 3 casillas o 3 casilleros que representan 3 orbitales, el orbital PX, PI y PZ. Para el caso del D serían 5 casillas en serie. Entonces, si ustedes se fijan, la idea es que nosotros vamos completando estas casillas con los electrones de los elementos que los vamos metiendo desde el más interno al más externo. Si yo tengo un elemento con pocos electrones, obviamente no alcanzo a rellenar todas las casillas, relleno un poco de casillas nuevas. Pero si tengo un elemento gigante, voy a meter montones de electrones y todos van a ir completando las casillas de manera sucesiva. Pero siempre tengo que seguir el orden de las diagonales, que les dije que era el principio de Aufbau. O sea que yo sigo un orden de la regla de diagonales, en donde de 1S paso 2S, de 2S a 2P, de 2P a 3S, de 3S a 3P, de 3P a 4S, de 4S a 3D, y así sucesivamente. Y yo hacía que mis estudiantes aprendieran de memoria, sobre todo los que no tenían buena base y no entendían los números cuánticos. Les decía, miren, ¿saben qué? Olvídense los números cuánticos, al menos apréndanse de memoria el orden de llenado de la configuración electrónica estándar, que es esta que les estoy mostrando aquí, que sale acá en esta diapo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, gracias por los piropos, ¿ya? Si ustedes se fijan, metemos primero, ¿no es cierto?, en el primer nivel de energía, los 2 electrones apareados con spin opuesto.
porque es la única opción que tenemos. Luego, a la siguiente casilla o subcapa del siguiente nivel, colocamos el electrón con spin positivo, porque siempre los primeros electrones que se van metiendo en las casillas vacías, siempre se meten con spin positivo, ¿ya? Entonces en el 2s pasa lo mismo, el primero se mete con spin positivo y luego el electrón número 4 se mete con spin negativo. Si yo lo represento esto con configuración electrónica estándar, sería 1s2, 2s2. Ya, miremos aquí, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno es Z7, o sea, 7 protones, 7 electrones. Porque está neutro, ¿sí? Estamos pensando en el nitrógeno neutro. Si usted me dice, profe, el nitrógeno anión es distinto, porque ahí tendría 3 electrones en exceso. Estoy hablando aquí del nitrógeno estándar, normal, neutro. Si ustedes se fijan, tengo 7 electrones que poner. Los dos primeros se meten en la casilla de la subcapa S del nivel 1. Profe, yo quería meter uno nomás. No, es que tiene que meterlos todos porque no podemos ir pasando a los siguientes subniveles si están incompletos los anteriores. Tiene que seguir un orden. Ya, entonces, colocamos los primeros dos ahí. Luego pasamos al nivel 2 de energía, el cual tiene la subcapa S y la subcapa P. Y ahí colocamos 2 en el 2S, y luego nos quedan 3, porque 2 más 2, 4, 4 más 3, 7. Entonces, ¿cómo vamos a meter los últimos 3? Los últimos 3 se meten a la subcapa P, primero el PX, luego el PI y el PZ, se meten los electrones desapareados según una regla que se llama la regla de Hund, la cual dice que los electrones se colocan con spin positivo y se van colocando de manera desapareada cuando ustedes encuentren casilleros compuestos, que son propios de la subcapa P o la subcapa D o la subcapa F. Por lo tanto, los 3 electrones entran con spin positivo desapareados. Si yo hago la configuración electrónica desglosada, sería 1s2, 2s2, y luego le pongo 2px1, 2pi1 y 2pz1, o sea que en el fondo entró un electrón en cada uno de estos 3 casilleros u orbitales. Esto lo podría abreviar como 1s2, 2s2, 2p3 nomás, al tiro. Si lo abrevio 2p3 para no complicarme la cabeza. Pero, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que me está diciendo de manera explícita con los casilleros que el nitrógeno tiene 3 electrones desapareados de valencia. La valencia, para el que no lo sabe, es el número de electrones del nivel más externo de energía o de la última capa de energía en la cual termina la configuración del elemento. Si ustedes se fijan, el nitrógeno tiene en el nivel 2, en el 2s tiene 2 y luego en el 2p tiene 3. O sea que 2 más 3, 5. ¿Qué significa eso? Significa que el nitrógeno tiene valencia 5. Tiene 5 electrones totales en el nivel 2, que sería el nivel más externo de este nitrógeno, de este elemento nitrógeno. Y de esos 5 electrones que están en el nivel más externo, tenemos 2 apareados y 3 desapareados. Entonces usted me dice, ya, ¿qué significa eso? Esto significa que tengo 3 casillas que puedo compartir con otro elemento para aparear los electrones, porque los elementos químicos lo que quieren hacer es compartir electrones o capturar electrones, o sea, reducirse, o ceder electrones incluso en el caso de los metales, para adquirir la configuración del octeto. Acá tienen la configuración del octeto para que no se olvide nunca más. La configuración del octeto es tener 4 pares de electrones en la configuración S2P6, o sea, tener una casilla del nivel S completa más 6 electrones apareados en la subcapa P, PX, PI, PZ. Si ustedes se fijan, el neón es un gas noble. Es un gas noble que tiene Z10 y que pertenece al grupo 8A de la tabla periódica. Entonces usted me dice, profe, ¿por qué pertenece al grupo 8? Pertenece al grupo 8, que es una columna que está al final de la tabla, porque tiene en el nivel más externo, que sería en el caso del neón el nivel 2, que incluye el S y el P, tiene un total de 2, 4, 6, 8 electrones en total. O sea, el octeto, que no tengo idea si lo han escuchado usted alguna vez, pero el octeto lo vamos a estar hablando todo el rato en enlace. Así que lo que yo le estoy diciendo ahora es enlace. Estoy dándole el pase para hablar de enlace y Lewis. Profe, ¿Sí, dígame?
ese grupo de los octetos son los Escucho gases perfectamente. nobles que se supone que son los que son como estables, ¿o no? ¿O me estoy confundiendo con otra cosa? Sí, los gases nobles, efectivamente lo que usted dice, todos los gases nobles que salen en la tabla periódica, tendría que proyectarla aquí, a ver, todo- todos los gases nobles que les dije que se utilizaban para abreviar la configuración electrónica, acá lo tengo, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, están en el grupo 8A de la tabla periódica. Acuérdense que los grupos son las columnas verticales, mientras que los periodos que representaban el nivel de energía son las horizontales. Si usted se fija, todos los elementos que están en la última columna de los gases nobles o inertes son elementos no reactivos químicamente, porque estos elementos tienen todos sus electrones apareados en los casilleros. Y tener los electrones apareados en los casilleros es sinónimo de ser un dios. O sea, para los elementos estoy diciendo ya. O sea que estos tipos son, son los más estables de la tabla, alcanzaron la iluminación, ellos no necesitan formar enlaces químicos. Ellos son químicamente estables desde el punto de vista electrónico, por lo tanto tienen la menor energía potencial. Todos los otros elementos son inestables químicamente hablando, sean metales o no metales, o metaloides, están desesperados por transformarse en cationes o aniones, vale decir, deshacerse de sus electrones de valencia o sus electrones más externos, que sería propio de los metales que ya les expliqué, no les expliqué ya. Los metales son elementos químicos que tienden a deshacerse de sus electrones, son elementos que tienden a oxidarse, o sea, a transformarse en cationes. Los metales son elementos químicos que tienden a transformarse en cationes. Por eso les mencioné el magnesio, que está en el centro de la molécula de clorofila, como un ejemplo de elemento químico, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama?, tiende a deshacerse o es para él algo positivo el deshacerse de sus electrones externos. ¿Para qué? Para adquirir la configuración del gas noble. Por otra parte, los elementos no metálicos son elementos que tienden a capturar electrones para transformarse en aniones y de esa forma adquirir la configuración del gas noble. ¿Por qué? Porque como tienen electrones desapareados, si ustedes le agregan electrones, completan los casilleros, y completando los casilleros son felices. Entonces, sea catión o anión, tengo los casilleros completos, y por lo tanto tengo los elementos estables. Pero para que ustedes tengan los casilleros completos, necesitan obligatoriamente que haya una especie química o un elemento que regale electrones y otro que simultáneamente los reciba. Tiene que ser una relación mutua. Esa relación mutua se llama enlace iónico. El enlace iónico es cuando ustedes juntan metal con no metal. Y hay una especie química que cede electrones, vale decir se oxida, y otra simultáneamente los captura, o sea, se reduce. ¿Ya? ¿Para qué ocurre esto? Para que adquieran la configuración del gas noble. La configuración del gas noble es tener todos sus electrones apareados de valencia, que corresponde a la configuración del octeto. Vale decir, del neón hacia abajo, todos los gases nobles cumplen con el octeto. Vale decir que tienen 4 pares de electrones apareados en valencia o 4 casillas con las flechitas, ¿no es cierto?, apareadas. En el caso del helio sería la única excepción porque el helio He, que está en los gases nobles, sería el único gas noble que no cumple con el octeto, sino que cumple con el dueto. Dueto significa 2, porque él es feliz con 2 electrones, no necesita 8, pero sería la excepción a la regla. Así que efectivamente, como usted bien decía, todos los gases nobles se caracterizan por ser no reactivos, no se oxidan, no se reducen, no forman enlaces. Son los iluminados de la tabla periódica. No andan desesperados, ¿no es cierto?, detrás de otro elemento. En cambio, todos los otros elementos necesitan de otro compañero o de un partner para poder adquirir la estabilidad. De lo contrario, se vuelven ultra reactivos o radicales libres o tóxicos, pierden la cabeza, ¿ya? ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos y chicas? Con esto lo vamos a ir dejando hasta aquí, ¿ya? Porque ya es muy tarde y me imagino que la mayoría está chato y la mayoría se desconectó. Entonces, con esto lo vamos dejando hasta aquí. Ya les di hartos guiños para enlace, así que igual la próxima clase vamos a retomar esto de configuración y vamos a ver propiedades de la tabla periódica porque necesito igual verla y de ahí recién vamos a pasar a enlace. Así que enlace todavía no nos vamos a meter todavía, ¿ya?
la próxima vez que nos veamos, estaríamos viendo todavía estas materias como que tienen relación con esto, pero no directamente. Ya chicos y chicas, entonces un gustazo de estar con ustedes. Profe, A ver, insisto, sí, dígame. no es que le estoy pidiendo si a lo mejor podría quedarse hasta el final de la clase porque necesito conversar algo con usted, por favor. Ya, ok, no hay problema. Ya chicos y chicas, les quiero decir lo siguiente, no se olviden de estar atentos a los links, ¿ya? Hoy día hubo menos gente, no sé si en física hubo más gente o menos gente, pero estas reuniones tienen capacidad bastante alta de gente. Entonces, si hay menos de 100 personas, van a empezar a banearse la cantidad de participantes, ¿ya? Porque la idea es que participe gente que realmente pueda tener cierta regularidad y esté interesado, o le dé paso a gente que realmente le pueda dar uso a esto. Así que en la medida de lo posible traten de asistir. En la medida de lo posible también escríbanle a los grupos de WhatsApp, al organizador del Preu-CREPS, porque yo no tengo esos grupos, que ustedes conocen gente que puede estar interesada, gente que necesite esto, ¿entienden? O sea, porque usted me dice, no, si tengo un amigo si tiene un amigo que está en el Perú de Valdivia y lo demás, sí, también puede participar, pero la ideal sería también llegar a la gente que, como les dije, no tiene la opción de pagar un preu pagado, o a lo mejor pagó matemática o lenguaje, no sé, pero ciencia no lo pudo pagar, no sé, o a lo mejor necesita reforzar, porque viene de una educación súper deficitaria, y con el preu ahí va más o menos, entonces necesita un reforzamiento. Como les dije, aquí no se hace una discriminación, ¿ya? Pero lo importante es que haya gente participando. Entonces, a mí me da lo mismo si hay 20 personas, ¿entienden? El año pasado yo tenía grupos que tenían 20 personas, 30 personas y yo feliz. Pero lo ideal sería que llegáramos a la mayor cantidad posible, ¿ya? Hoy día tuvimos un promedio como de 60 personas, no sé en física cuántas eran. Mañana en biología me imagino que habrán también algo parecido. Lo importante es que tratemos de sobrepasar los 100, ¿ya? Así que ya saben, como les dije anteriormente y le comenté recién a una compañera que me preguntaba si podía mandar el WhatsApp, mande no sé si se fue, creo que se llamaba Catalina, no sé. Si quiere, mande en los WhatsApp con los ID de las reuniones a gente que pueda estar interesada, no hay problema, ¿ya? Lo que pasa es que se le da prioridad a los que se vienen inscritos inicialmente en el Preu-CREPS. Pero de todas formas, como hay más capacidad, pueden invitar a otras personas, ¿ya? Si lo importante es que sea un grupo de personas que sea consistente, que aproveche esta instancia, que quiera participar y que sea constante, no como, no sé, que a lo mejor, salvo excepciones, a lo mejor no pueda venir, pero lo ideal sería que tuviera cierta regularidad, ¿ya? Así que eso, chicos y chicas. Y acuérdense, mañana tenemos biología, ¿ya? Chao, profe, muchas Chao, gracias. Nos profesor. vemos. Chao, Muchas igualmente cuídense, gracias. chao. Chao. Igualmente cuídense, chao, nos vemos. Chao, adiós, chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, cuídense, chao. Nos vemos, acuérdense, está abierta la invitación para que vengan a biología mañana, ¿ya?